Hermanas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Es un gusto volver a reencontrarnos, ¿no le parece? Es un gusto poder encontrarnos como hermandad, como pueblo de Dios, a través de las redes sociales, en estos servicios que van a estar transmitiéndose a través de las redes sociales de la Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo y que tienen siempre como objetivo que usted pueda recibir a través de estos medios la palabra de Dios, que esto no se detenga, que esto pueda seguir llegando a nuestras vidas y que pueda seguir bendiciéndonos y ayudándonos a hacer las elecciones correctas antes de que Jesucristo venga por nosotros. Así que, hermana, es un gozo poder reencontrarnos en estos días en que estaremos transmitiendo para que usted pueda recibir allí desde su hogar la palabra de Dios, la alegría de volvernos a reencontrar como hermandad y sobre todas las cosas que usted pueda tener una experiencia con el Señor, no solamente a través de su palabra, sino también a través de esa preciosa presencia que con la que Él nos bendice siempre, a pesar de que estemos transmitiendo a través de las redes sociales, como le decía, siempre es una bendición poder encontrarnos, poder estar cara a cara de alguna forma con usted ahí desde su hogar, yo desde el mío, que es su casa también, aquí desde San Pedro Atlapulco, en el Estado de México. Me da muchísimo gusto poderles saludar. ¿Le parece bien si oramos antes de empezar? Me toca compartir con ustedes esta pequeña conferencia. Quiero hablarles de tres cosas en la vida de Adán, mujer, Eva, y me gustaría que antes de que diéramos inicio, pusiéramos este momento en las manos de Dios. Cada una de nosotras siempre tenemos una necesidad de Él. Nunca esa necesidad va a ser totalmente llena porque Él es eterno y siempre hay algo nuevo que podemos encontrar en Él. Así que, hermana, yo le aseguro que no solamente en esta conferencia, sino en todas las que usted escuche o ya escuchó, usted va a encontrar de manera específica eso que usted necesita escuchar hoy. Quizás ni siquiera sabe que lo necesita. Eso es lo grandioso de Dios, ¿verdad? Que a veces uno ni siquiera sabe que necesita determinada cosa, pero cuando Él habla, esa voz clara, buena, siempre llega a socorrernos en el momento adecuado. Así que le invito. Oramos, hermana. Padre nuestro, en este momento queremos poner nuestra vida delante de ti, Señor. Nuestro corazón delante de tu presencia. Tú nos conoces, Señor. Tú nos creaste. Tú sabes todo lo que hay dentro de nuestras mentes, de nuestros corazones, de nuestras voluntades. Y también sabes precisamente qué es aquello que hoy requerimos de ti, de tu presencia, de tu palabra, de tu Santo Espíritu. Tú siempre, Señor, has llegado en el momento oportuno a darnos el socorro, Señor, que cada una de nosotras ha necesitado, y yo sé que este día no es la excepción. Por eso, Señor, al poner esta conferencia en tus manos, sabemos, Señor, entonces que tú sabrás guiar no solamente mi vida, sino también la de tus hijas, a tener una experiencia contigo, a ser sanadas de alguna manera, pero también a confrontar aquello que tenemos dentro de nosotros y que tú quieres transformar a través de tu sangre y tu presencia. Así que, Señor, en el nombre de Jesucristo, háblanos y permítenos escuchar con claridad tu voz. Permítenos, Señor, escuchar lo que necesitamos en esta hora, porque las ovejas tuyas reconocemos tu voz, Padre. Y hoy queremos reconocer ese sonido que ha sido tan dulce a nuestra vida hasta este día, y que cuando ha sido necesario, Señor, ha corregido, ha instruido, para que podamos, Señor, enderezar nuestros pasos y seguirte a donde quiera que tú nos guíes. Por eso en este momento, Padre, entonces disponemos nuestra vida, nuestro corazón, para que conforme a tu voluntad y tu propósito tú moldees a cada una de nosotras, Señor, conforme a tu plan desde la eternidad pasada. Bendice a cada una de tus hijas, bendice mi vida, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Y yo espero que usted también ya tenga lista su Biblia, porque vamos a estar leyendo algunos pasajes a lo largo de la conferencia. Entonces le voy a pedir primeramente que abra su Biblia en Génesis capítulo 3 y vamos a leer el versículo 20. Está ahí luego, así que yo espero que ya lo tenga ahí listo. Dice así: y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Justamente, y no, aunque el tema de este congreso femenil es otro, sí me gustaría tocar un poquito el tema de la situación de las madres, ¿verdad? Que ya sabe que pronto vamos a ser festejadas. Así que
Me gustaría mucho compartir con usted algunos aspectos sobre la vida de Adán Mujer, como el Señor la nombró, y estudiar algunos aspectitos por ahí que a veces nos pasan de una manera leemos la historia y al leer la historia no nos encontramos muchas veces con aquello que se esconde detrás, ya sabe, como dicen en los teatros tras bambalinas, ¿verdad? Yo nunca me vi de un teatro y si me fui ya no me acuerdo. Pero casi todo lo que sabemos sobre Eva, hermana, es negativo. ¿Estará usted de acuerdo conmigo? Si me veo volteando hacia este lado es que de este lado tengo el control y tengo que estar de repente volteando acá para poder dirigir bien la conferencia. Pero casi todo lo que sabemos de Eva es negativo. Si nosotros quisiéramos encontrar en la Biblia algo que nos pudiera hacer una referencia de cómo fue su caminar con Dios, no solamente dentro del huerto, que bueno, nos queda muy claro que no era precisamente lo mejor, pero ¿qué pasó con ella después? ¿Qué sucedió? ¿Qué fue de ella? ¿Cómo fueron sus pasos después de que ella salió del huerto? Sabemos que ella fue la que abrió la puerta de su corazón, ¿verdad? Para el pecado, y entendemos que la serpiente vino y plantó su voluntad. Sabemos todo eso, nos ha quedado muy claro, hemos tenido excelentes prédicas sobre toda esa situación y es entendible que después de todo lo que sabemos sobre ella no podamos verla muy bien, que digamos, ¿verdad? O sea, se equivocó y estrepitosamente, pero tenemos que entender que no fue lo único que hizo en su vida. Debe de haber algo más por ahí de lo cual nosotros podemos tomarnos en este día y podamos aprender algunas cosas que puedan ayudarnos en nuestra vida personal. Le voy a pedir una vez más que vaya a su Biblia ahí mismo, en Génesis capítulo 2, versículo 21. Dice: y Jehová Dios hizo caer sueños sobre Adán, y se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trájola al hombre. Ella es la primera mujer que fue creada y formada de manera específica por las manos de Dios, de la costilla que tomó de Adán. Y como dice ahí mismo en Génesis capítulo 3, ella es la madre de todos los seres vivos, de todas las criaturas, por decirlo de alguna manera. Eso significa que de alguna manera Eva es madre de todos nosotros. Sabemos que en este tiempo, hermana, la ideología popular habla muy poco ya acerca de ese hermoso rol que Dios nos ha dado, que es la maternidad. Ya ha sido totalmente convulsionado, ¿verdad?, por el feminismo y muchas veces por ese embrismo engañoso que ha cambiado radicalmente el concepto bíblico de ese rol que le digo que la mujer tiene delante de Dios, y también de lo que la palabra misma de Dios dice, que dicho sea de paso siempre va a ir en contra de lo que el mundo afirma sobre lo que debe de ser una madre. Sin embargo, nosotras como hijas de Dios, como cristianas, nos inclinamos hacia esa verdad absoluta que nos asegura entonces, que nos da la certeza de que cuando nosotros tomamos ese lugar que Dios nos ha dado como mujeres, una bendición especial, una bendición distinta llega a nuestra vida por la obediencia, porque tomamos ese lugar que Dios privilegiadamente nos ha dado dentro de la familia. Y Dios, hermana, hizo a la mujer con facultades impresionantes. No tendría que abundar mucho en eso, pero sin embargo quiero decirle que ese potencial que toda mujer tiene es como si fuera un chip con el que nacimos, ¿verdad? Cada una de nosotras, que por ejemplo se activa inmediatamente cuando se tiene un hijo. Voy a ponerle un ejemplo. Porque Dios dota de todos los recursos a una madre para que pueda adaptarse para poder atravesar, por ejemplo, los dolores del parto, esos días tan difíciles de la lactancia, ¿verdad? Todas esas noches en vela que, si usted es madre, puede entender de lo que le hablo. Y justamente esta conferencia es para que usted y yo podamos aprender a través de Eva qué potencial podemos tener usted y yo en medio de las circunstancias que cada día vivimos, que cada día atravesamos, y que ahora con todo esto que se ha venido sobre la escritura, sobre las escrituras de parte del mundo que se oponen, que tienen una postura muy
muy radical contra todo lo que sea lo bíblico. Nosotros nos encontramos justamente en un momento en el que tenemos que tener el privilegio, la responsabilidad, la enorme gracia de poder encontrarnos con esta experiencia que Dios nos da de tomar, de tomar esas bendiciones privilegiadas con las que Él nos ha creado como mujeres, y en medio de todas las cosas poder levantarnos como una guerrera en medio de nuestros hogares, en medio de nuestros matrimonios, en medio de nuestras familias, porque seguramente no nos están oyendo solamente mujeres casadas, sino de todo tipo. Y entonces esto va a ayudarnos a través de la experiencia que tuvo Eva, que podamos aprender un poco sobre este chip que les digo que tenemos de alguna manera insertado y que nos hace reaccionar de una manera correcta para hacer rendir el dinero a lo largo de la semana, para tener esa cualidad de arreglar el hogar de una manera peculiar. Todas esas cosas que parece que solamente se nos dio a la mujer. No estoy diciendo que los hombres no lo tengan, simple y sencillamente entendemos que Dios nos hizo únicos y especiales a cada uno de nosotros, no solamente como género, sino también como persona. Y Eva tuvo 3 hijos. Por lo menos son aquellos de los cuales se conocen sus nombres, porque la escritura es clara al decir que Adán tuvo hijos e hijas a lo largo de su muy larga vida, pero específicamente la Biblia nos habla de 3, y yo quisiera realmente tomarme de estos 3 hijos para que podamos ver 3 aspectos en la vida de Eva que van a ayudarnos muchísimo a saber qué podemos hacer, si nuestras emociones son las correctas o no, ¿verdad? Porque muchas veces cuando atravesamos ciertas situaciones, a veces el saber lo que sabemos sobre la escritura nos impide o nos negamos nosotras mismas el derecho que Dios nos ha dado de sentirnos de determinada manera. Por eso quiero hablarle de estos 3 aspectos, o de estas 3 experiencias que Adán mujer, o Eva, como como Adán la llamó, tuvo a través de estos 3 hijos que ella tuvo. Ahí en Génesis capítulo 4, seguimos en Génesis, por favor acompáñenme una vez más, versículo 25, dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. ¿Por qué le doy este versículo? Bueno, porque aquí aparecen justamente los 3 nombres de los hijos que le comento. Tuvo Eva y que la Biblia es muy puntual en describir a cada uno de ellos. Entonces estos 3 hijos describen también, como le decía, 3 experiencias que Adán mujer tuvo eh, en medio de estas situaciones que se presentaron con cada uno de estos sus hijos. Quiero hablarle primero de la experiencia que ella tuvo con Abel. ¿Le parece? Ella tuvo una pérdida, así que vamos a ponerle a esta primera experiencia la pérdida. Eva experimentó el encontrar, hermana, el cuerpo sin vida de su hijo Abel. Quienes hemos vivido esa situación de perder un hijo sabemos lo terrible que es ver a un hijo sin vida, y podemos entender la reacción automática que Eva seguramente tuvo, porque era un ser humano, no era insensible, tenía emociones. Así que imagínense a Eva recibiendo la noticia de que Abel estaba muerto, o quizás ella misma lo encontró, ¿verdad? Pero fue terrible. Lo encuentra muerto y nadie, hermana, está preparado para enterrar un hijo. No estamos preparados para la muerte, aunque es lo natural y lo normal, no estamos preparados para ello, mi hermana. Pero enterrar un hijo es una experiencia realmente devastadora y una de las pérdidas más grandes que cualquiera de nosotros puede enfrentar. Realmente cuando una cosa así pasa, uno no sabe ni siquiera qué decir, uno se queda realmente en blanco, ¿verdad? Cuando uno quisiera poder explicarle a la persona o consolar a una persona que ha atravesado esta situación. Y quienes hemos tenido esta experiencia de perder un hijo sabemos lo devastador que puede llegar a ser, como le decía.
esa pérdida tan grande porque no estamos preparados. Quizás tenemos la idea de o sabemos que un día vamos a enterrar a nuestros padres, es lo normal, lo natural, pero es muy complicado cuando un padre y una madre tienen que ir, ¿verdad?, a sepultar a un hijo amado. Abel fue llamado así por Eva. Y la palabra Abel en hebreo significa un vapor, significa aliento, significa soplo, significa hálito. Déjame checo mis notas. Significa suspiro, significa algo leve, significa vano, significa vanidad. Ahí en la pantalla usted puede ver el número que regularmente se usa para localizarlo en la concordancia Strong. Y probablemente Eva le puso así porque ella pues acababa de salir del huerto, ¿verdad? Acababan de salir fuera de la presencia de Dios y ella pudo darse cuenta, lo más probable, que la vida era totalmente vana, que era muy leve para lo que ella había recibido cuando estaba junto con su esposo en el huerto. Y le llama a Abel así, le llama soplo, aliento, algo leve, algo vano, ¿verdad? Porque se dio cuenta, le decía justamente, de que sin Dios la vida se convierte en algo así, en algo muy vano. Sin embargo, a pesar de que Abel recibió ese nombre o esa naturaleza, desarrolló un espíritu más cercano a Dios. Tenía un espíritu que se entregaba de una manera más fácil a Dios, y lo podemos ver en lo poco que hay en las escrituras sobre él, aunque no es muy vasta la escritura en mencionar todo lo que Abel es. Sí podemos darnos cuenta de cómo él escogió siempre vivir bajo la soberanía de él. Y sí, Eva se equivocó terriblemente, pero eso mi hermana no la volvió insensible. Así que cuando encontró a su hijo y vio que estaba muerto, lo seguro es que ella empezó a gritar, desgarrada por dentro, por ese dolor. ¿Puede verla, hermana? ¿Puede imaginar el sentimiento, la emoción de encontrar a su hijo amado muerto? Y ella representa a las madres, y no solamente a las madres, sino a cualquiera que ha experimentado ese dolor del que hablamos, ese dolor de la pérdida. Todos nos enfrentamos a pérdidas y las hemos sufrido constantemente a lo largo de nuestra vida. Y no ha sido fácil, mi hermana, no es sencillo enfrentarnos al dolor cuando alrededor de nosotros se levantan demasiadas voces que nos empujan a tener una actitud diferente. No llores, Dios es la causa. No tienes que pasar tanto tiempo ahí encerrada. ¿Qué te pasa? Ya levántate, mira, Dios es bueno. Yo no estoy diciendo que sea malo que le digamos eso a la gente, pero Dios dice en Eclesiastés capítulo 3 que también hay tiempo de llorar, que hay tiempo de morir, y que hay tiempo entonces de atravesar el dolor y de hacerlo tomados de la mano del Señor, pero entendiendo que estamos experimentando un sufrimiento, que estamos viviendo palpablemente algo que nos ha sido quitado, porque eso es lo que significa pérdida, algo que era nuestro o que considerábamos nuestro y que de repente nos fue arrebatado o nos fue quitado. Y duele, esa pérdida duele en la medida de qué tan importante era esa pérdida para ti. Es cierto, afrontamos pérdidas en muchas medidas, enfrentamos pérdidas en muchos aspectos, pero esta de manera especial nos ayuda a entender qué fue lo que sucedió en ese momento después de que ellos salieron del huerto, en el corazón y en la vida de esta mujer, la madre de todos los vivientes. Se puede perder, hermana, también, por ejemplo, quizás el trabajo. Perder un trabajo duele. Y es cierto que se puede recuperar, aunque ya en estos tiempos ya no es tan fácil, ¿verdad? Ya no es tan sencillo. Quizás alguien pierde su trabajo por alguna injusticia, ya sabe que esas cosas suelen suceder. O quizás por las consecuencias de lo que estamos viviendo, por la pandemia, la empresa a la cual trabajaba se fue a la quiebra, o por algo que sucedió con alguna persona que te fue desleal y perdiste el trabajo, vamos a suponer, ¿no? Y esas pérdidas duelen porque era algo que te traía estabilidad, era algo que te hacía sentir segura. Algunos pierden su casa, ¿no? Y no es tan sencillo pensar en eso cuando tú lo tienes. O sea, mientras tú tienes un techo que te cubra, la indefensión que eso produce
de esa pérdida tan importante como lo es una casa, no estamos conscientes hasta que sucede. Es lo mismo como con Eva. Uno no puede pensar en la muerte de un hijo hasta que te ocurre. Uno ni siquiera se lo imagina, ¿verdad? No piensa en tal cosa porque no es lo natural, por decirlo de alguna forma. Y muchas veces las pérdidas nos llevan a ese estado vulnerable en el que no sabemos de qué manera reaccionar, o quizás sí reaccionamos de una manera correcta y empezamos a alabar a Dios y empezamos a bendecirlo y le decimos gracias porque es lo que hemos aprendido, pero eso no significa que el dolor cede. Eso no significa que el dolor se va. El dolor está ahí porque es una experiencia a través de la cual el Señor trabaja en nosotros. Los principios con los que Dios trabaja también requieren que el dolor venga a nuestra vida, que el sufrimiento toque nuestros corazones, nuestros hogares, nuestros matrimonios. Y muchas veces esas pérdidas que vivimos a lo largo de nuestra vida nos hacen sentir con cierto tipo de inferioridad con respecto a los demás, inferioridad en condiciones, ¿verdad? Porque decimos, bueno, si yo tuviera trabajo, podría irme a comer como los hermanos que salen ahorita a mediodía. Si yo tuviera una casa, podría recibir quizás a los hermanos que vienen de lejos ahorita, pero no puedo, no tengo casa, y pues los hermanos sí tienen. Bueno, Eva sufrió eso como madre. Ella tuvo una pérdida y no había manera en su entorno de saber cómo ella podía superar, si tal cosa llega a suceder alguna vez, podía superar el sufrimiento y el dolor de perder a un hijo, y sobre todo de la manera en que lo perdió. Y eso nos lleva a este segundo punto, que es la frustración. Quiero usar esto también tomando la vida de Caín y viendo este trasfondo que hubo en la vida de esta familia, que en primer lugar pues fue sacada del huerto, que tuvo un rompimiento con la voluntad de Dios y que no procuraron realmente recuperarla. Así que allá afuera, mientras estaban fuera del huerto, ellos tuvieron que experimentar el dolor de cosechar lo que habían sembrado. Y en Génesis capítulo 4, versículo 8, dice: y habló Caín a su hermano Abel, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y le mató. Y mi hermana, esto es un paso más allá de simplemente una pérdida. Ella tuvo que experimentar la tristeza, la desilusión, la decepción de saber que su otro hijo Caín era el asesino de su hijo Abel. ¿Qué es frustración? Bueno, frustración es una sensación de desesperanza, de desilusión, es un dolor que va muchísimo más allá, sobre todo cuando involucra a alguien tan cercano como pasó con Adán mujer, como su hijo Caín, y que tuvo que experimentar no solamente entonces el dolor de la pérdida, sino también la decepción de saber que había sido su otro hijo Caín el asesino. Esta desesperanza, este dolor, porque Abel era de ella, era su hijo, pero también Caín era su hijo. Y fuerte era el dolor de ver a su hijo muerto, pero también qué fuerte debió ser el dolor de ver que el crimen había procedido también de ella, de su hijo. Abel estaba muerto, pero había alguien a quien culpar. Y ese alguien a quien culpar era también su hijo. No fue un enemigo, no fue la serpiente, había sido su propio hijo quien había asesinado a Abel. Quizás también ella tuvo que confrontar el aplastante dolor de la culpa, ¿me entiende? Porque ellos estaban fuera del huerto a causa de las decisiones que habían tomado. Y ya sabe, ya conoce, nuestra mente es así. Si yo no me hubiera comido ese fruto, si yo no se lo hubiera dado a Adán, si no le hubiera hecho caso a la serpiente. Y ahí vamos, ¿verdad? Rastreando a ver hasta dónde podemos llegar con la culpa. Y muchas veces ese rastreo de la culpa llega la mayor parte de las veces hasta Dios mismo, ¿verdad? Y probablemente Eva llegó a pensar: ¿y si Dios no nos hubiera sacado del huerto, quizás mi hijo no estaría muerto?
Y quizás mi hijo Caín no hubiera tenido que cometer eso que hizo, porque si Dios hubiera sido misericordioso como dice que es, y empezamos a lanzar acusaciones, a lanzar esta frustración, incluso muchas veces en contra de Dios mismo. No lo dice en la Escritura. Sin embargo, tú no ves que haya habido tampoco un registro de que Adán hombre y Adán mujer hayan querido arreglar lo que ellos con tanta soberbia y con tanta tiniebla en la mente habían escogido para sus propias vidas. No se ve por ningún lado, mi hermana, que ellos quisieran haber arreglado esa situación. Y muchos de nosotros vamos a tener que experimentar a lo largo de nuestras vidas, mi hermana, la desesperanza de que, por ejemplo, un día los hijos se conviertan en adultos. Y muchas veces nuestros hijos se convierten en un tipo de adultos que nosotros no estamos muy de acuerdo que sean. Porque tú inviertes lo mejor en tus hijos, oras por ellos, pero mi hermano, un día ellos tendrán que hacer sus propias elecciones. Quizás en algunos otros casos vas a tener que esperar, como lo hizo el padre del hijo pródigo, a que tu hijo regrese. Y eso implica que todo aquello que tú invertiste, que todo aquello que tú enseñaste a través de tu ejemplo, de tu vida, de tus actitudes, pareciera que se echó en un saco roto. Pero como Pablo dice en Romanos, el problema no está afuera, no está en el entorno en el que nosotros vivimos, mi hermana, sino está dentro de cada uno de nosotros. Y esta segunda experiencia que podemos ver a través del ejemplo de lo vivido por Eva, y que vamos seguramente a experimentar en muchos aspectos de nuestra vida, como madres, como esposas, como empleadas, o quizás también como líderes, como pastoras. Todo esto, hermana, que pudiéramos llegar a vivir esta segunda experiencia que puede traer frustración y muchas veces hasta culpa, no es para que usted y yo nos estanquemos. El atravesar por esta sensación es porque realmente es el camino que Dios está usando en ese momento para llevarnos a los pies de la cruz, para acercarnos a los pies de Jesús, entendiendo, conociendo y aceptando que el mal procedió de uno, como en el caso de Adán mujer. Qué dolor tan profundo debió haber sido para ella entender, quizás en una noche de esas, recostada sobre lo que sea que ella haya dormido, pensar en que todo lo que estaban viviendo era porque ella y su esposo habían escogido de una mala manera. Y como madres, como mujeres, en medio de las circunstancias que vivimos en este tiempo, vamos a tener que confrontar muchas veces el cosechar lo que un día usted y yo sembramos. Pero es justamente en ese punto en donde el evangelio funciona. Porque entonces entiendo que soy yo el problema. Como decía Pablo, les decía, que no es mi esposo, que no es mi hijo, que no fueron mis padres, que no son los pastores, que soy yo. Y quizás ese es el punto más bajo donde usted y yo podemos llegar, pero justamente ahí es el comienzo de la solución. Por eso el Señor Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, soy el principio y el fin. O sea, aunque esto nos lleve a un punto en el que nosotros nos percibimos en un nivel muy bajo, al entender que y al conocer y al reconocer y aceptar que mucho del mal que vivimos es porque sale de nosotros, es ahí cuando lo confesamos que entonces nosotros empezamos a tener una vida nueva como el Evangelio nos lo propone, como el Evangelio nos lo promete. El único pecado, mi hermana, que no tiene remedio, escúcheme bien, el único pecado que no tiene remedio es el que no se confiesa. Adán, hombre y mujer, le decía hace un momento, no se arrepintieron cuando debieron hacerlo. Y vivieron cargando una culpa que el Padre quiso quitar de sobre ellos. Proveyó la sangre y sin embargo ellos prefirieron quedarse en la situación, en la condición en la que estaban. También Caín mantuvo esa actitud. Dios le advirtió y le dijo, el pecado está a la puerta de tu corazón. Y después de que él hubo pecado, el Señor una vez más lo confronta y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Y él con soberbia le responde, ¿y por qué me preguntas a mí? ¿Que acaso yo soy su guardián? Sin embargo, al igual que sus padres, no quiso tomar
lo que el padre le estaba ofreciendo en el momento exacto, en el momento en que necesitaba recibir la gracia de Dios, porque hizo culpable de su situación a su hermano Abel. Yo estoy viviendo todo esto porque mi hermano Abel no solamente es el favorito de Dios, parece ser que también de mis papás. Está diciendo cosas muy superficiales, pero creo que con eso podemos entender la dimensión de lo que esta gente como familia vivió, que fue terrible, hermana, una tragedia realmente muy, muy fuerte desde el aspecto que usted la quiera ver, porque ellos tenían todo, hermana. Tenían la presencia de Dios continuamente, estaban ahí disfrutando de esos paseos que Dios hacía en medio del huerto para hablar con ellos, y sin embargo ellos decidieron quedarse con la condición con la que ellos adquirieron después de haber pecado, y no quisieron solucionarla. Y mire, mi hermana, desafortunadamente, si usted, con todas estas cosas que han pasado en este último tiempo, con los accidentes que hubo, por ejemplo, en el metro, uno se da cuenta que todo el mundo vive, o eso nos incluye, vivimos en una sociedad en donde nadie tiene la culpa de nada, todo el mundo se echa el paquete, ¿verdad? Parece que es un juego como de tenis o de ping pong, ¿verdad? Nos echamos la bolita. Toda la culpa siempre la tiene la otra persona, toda la culpa la tiene aquella otra, toda la culpa la tiene aquel otro. Y hemos sido, hermana, enseñados a sobreponernos a las situaciones pensando que nosotros estamos bien. Ujú. Que nosotros no tenemos ningún, pues no tanto que nos percibamos como santos, pero sí, hermana, tenemos esa continua actitud de creer que nosotros estamos bien y todos los demás están mal. ¿Por qué una persona critica? Pues porque piensa que está bien, sobre todos los demás. ¿Por qué una persona hace aseveraciones culpando al gobierno, poniéndole el ejemplo de lo que acaba de suceder apenas hace unos días con el metro de la Ciudad de México, y se culpa a todo el mundo, ¿no? Y alguien hacía una referencia en las redes sociales, el hermano Hotman, y justamente él hablaba sobre esto, y no nos damos cuenta que somos nosotros los que tenemos que tener primeramente esta transformación, este cambio, esta experiencia de realmente tocar la sangre de Cristo y sabernos no solamente salvos, sino en esa condición en la que todo lo que sentimos, pensamos y actuamos puede ser transformado a su manera de ser, a su carácter, a su naturaleza, y no pensar que nosotros siempre estamos bien solamente porque oro en la mañana o porque voy a la iglesia a todos los cultos. Esto depende de mi relación con Dios y de cómo yo expongo delante de Él todas estas sensaciones que vienen cuando vivimos en nuestra vida cotidiana situaciones como las que vivió Eva. Quizás no en esa dimensión, pero sí hemos tenido pérdidas, por ejemplo, del respeto de nuestros hijos, del respeto de nuestro cónyuge, del respeto de alguien en nuestra familia. Hemos tenido la frustración de darnos cuenta de que quizás las cosas hubieran sido diferentes si tan solo yo hubiera actuado de una manera cristiana. Y cuando eso llega a nuestra vida puede ser una carga muy difícil de llevar. Y de eso se trata esta conferencia. Quizás no es para todas, pero quizás sí es para algunas de nosotras, que tenemos que atravesar esta situación y sobreponernos, sabiendo que tenemos a un Dios todopoderoso y una sangre toda suficiente a la cual podemos allegarnos y ser libres de este cuerpo de muerte, y como decía Pablo, podamos levantar nuestras manos y decir: yo sé que tengo un cuerpo de muerte, ¿quién va a librarme de este cuerpo de muerte? Y entonces Pablo mismo da la respuesta glorificando a Dios: gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, porque no hay otra manera de que podamos ser libres de esto que llevamos dentro. Así que Eva, Adán mujer, tuvo que pasar por ese punto, mi hermana, por la experiencia de la pérdida, pero también por esta experiencia dolorosa de reconocer que todo lo que había vivido alrededor de ella, que las circunstancias que habían llevado a sus hijos a tomar las decisiones que habían tomado, habían procedido también de lo que ella misma había sembrado con sus actitudes años atrás. Qué tremenda confrontación, mi hermana, qué tremenda confrontación tuvo que haber
hecho Eva consigo misma. Y saber que tanto ella como su esposo estaban recibiendo lo que habían sembrado. Qué doloroso es eso. Qué doloroso es saber que muchas cosas que vives hoy son el resultado de tu propia siembra. Pero qué sublime es encontrarte con esa gracia que se extiende hasta tu corazón y lo toma una vez más. Y te socorre y te cubre y te limpia y te sana y perdona tus errores y perdona tus pecados. Porque tanto Adán hombre como Adán mujer entendieron que el problema lo habían llevado siempre dentro de ellos. Y de la misma manera, esta pequeña conferencia, mi hermana, es para que tú y yo podamos ver que mucho de lo que vivimos, yo me atrevería a decir que el 95%, es porque nosotros somos el origen del problema, porque dentro de nosotros mora el pecado. Porque Jesús mismo decía que de dentro de nuestro corazón brotan estas actitudes tóxicas que no solamente envenenan al ser humano que las provee, sino también aquel que está allá afuera y recibe esas salpicadas, ¿verdad?, de este veneno mortífero llamado pecado que hay dentro de nuestros corazones. Sin embargo, Adán mujer no se quedó ahí, ni tampoco el Señor quiere que nos quedemos ahí. Esto solamente son experiencias en el camino, mi hermana. No son el fin, son solamente el medio que Dios utiliza para mostrarnos de su gracia, de su misericordia, de quién es Él, de cuán longánime es, de cuánto su mano se alarga a nosotros y no se retrae para bendecirnos, para ayudarnos. ¿Con qué nos bendice? Pues nos bendice con la naturaleza de su Hijo, con el bien que solamente Jesucristo puede traer a nuestros corazones. Y la tercera cosa que Adán mujer experimentó y la cual también el Señor quiere que tú y yo experimentemos hoy es la esperanza. Y esa esperanza vino con el tercer hijo que Adán mujer tuvo. En Génesis 4:25, si me acompañas por favor, Génesis 4:25 dice: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual parió un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Acuérdate de algo, y vamos a poner este asunto desde esta perspectiva. Adán mujer no solamente perdió un hijo, los perdió a los dos, porque Caín fue llevado a otro lugar en la tierra. No se quedó con ellos después de lo que él hizo. De hecho, ya después, ojalá tuviéramos el tiempo para estudiarlo, pero puede usted verlo en su Biblia y estudiar que Dios hacía ciudades de refugio para la gente que había cometido pecados como este. Y la gente tenía que salir de su tribu, salir del pueblo a esta ciudad específica que era, por decirlo así, como una cárcel, ¿verdad?, en donde esa persona podía seguir viva, y de tal manera que la gente que había sido ofendida o que había recibido el dolor de haber perdido a una persona amada en manos de esta persona que había sido enviada a la ciudad de refugio, no tomara la justicia en su mano y en venganza matara a la persona. Dios proveía, mire usted, un lugar de refugio a donde esta persona pudiera estar. Y de alguna forma fue lo que hizo con Caín. Puso una señal sobre él, lanzó una maldición sobre todo aquel que pusiera la mano sobre Caín. Y sin embargo usted nunca ve a Caín arrepentirse. Pero vemos entonces que Adán hombre y Adán mujer tuvieron una nueva experiencia, y esta vez ellos pudieron experimentar la esperanza de aquello que un día Dios les había prometido, que iba a salvarlos. Esa promesa que ellos recibieron en Génesis 3, cuando les habló el Señor de la redención que vendría a través de Jesús, cuando el Señor estaba diciéndole todo esto a la serpiente, quiero remarcarles algo que el Señor le dijo a la serpiente sobre toda esta situación y que de verdad le va a ayudar a ver algunas cosas aquí. Acompáñame a Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
Y qué tremendo es esto, mi hermana, porque aunque Eva había escuchado con total atención y obediencia la sugerencia de la serpiente para comer del fruto del árbol de ciencia del bien y del mal, ahora en este punto ella estaba, por mandato de Dios, en completa enemistad con ella. Ya no iba a haber forma, no iba a haber una manera en que entre estos dos seres hubiera algo que las volviera a unificar como había sucedido con el pecado. Y no podemos negar, hermana, que usted y yo llevamos las consecuencias de ese pecado en nuestros corazones. Le decía, Jesús mismo lo cita en Marcos 7 del 21 al 23. Y todo ese veneno tóxico que contamina al hombre se lleva dentro, hermano, así como, hermana, perdón, así como la serpiente en lo natural lleva el veneno en sí misma, aunque pareciera que no le causa ningún efecto. Si esta serpiente muerde a otra, la mata. Pero también es una verdad absoluta que llevamos, hermana, dentro de nosotros, no solamente esta simiente de pecado, sino también esta simiente poderosa, este sello que nos hace suyas, la sangre de Cristo Jesús. Y Eva pasó por esa pérdida y estaba en ese terrible punto de la desesperanza, pero entendió que Dios le había prometido que si ella necesitaba ayuda, la iba a recibir. Y entendemos, hermana, usted y yo, que la salvación viene de Jehová, y cuando vemos que no podemos hacer nada, cuando estamos en este punto de desesperanza, ese es el momento de reconocer que sí la tenemos, que tenemos una esperanza en Cristo Jesús cada día, a cada momento, y esa esperanza está ahí para ti y para mí, porque el Señor dice, clama a mí, yo te voy a responder. Vas a clamar y vendrá la salvación, va a venir la ayuda, va a llegar de una forma a veces tan natural que quizás no vas a poder ni siquiera reconocerla. Y por eso estoy hablándote aquí de que la tercera experiencia de Eva fue su hijo Set. ¿Por qué decimos que Set fue el principio de esta nueva condición que Adán mujer iba a tener ahí fuera del huerto? Bueno, porque ser madre nuevamente la llenó de esperanza. El bebé llegó justamente cuando Abel y Caín ya no estaban con ella. No podemos establecer realmente cuánto tiempo pasó entre la muerte de Abel, la partida de Caín y el nacimiento de Set, pero ciertamente mi hermana no fue algo que sucediera prontamente, o sea, tuvo que haber un tiempo considerable, entendiendo, ¿verdad?, que por lo menos un embarazo dura 9 meses. Y muchas veces, cuando uno tiene que esperar, mi hermana, a que Dios haga algo, la llama de la esperanza pierde su intensidad, no se apaga. Porque el Señor también nos promete eso. Dice que Él no va a permitir que se apague el pabilo que humea. Pero sin embargo, si esa llamita va perdiendo su intensidad. Estás orando y empiezas a orar por tu matrimonio, por tu hijo, por tu hija, por tu trabajo, por las situaciones que viven como familia. Y empiezas a orar y empiezas a orar. Y pasa un mes y pasan 2 y quizás pasan 6 y quizás pasa un año. Y no hay respuesta. Y aquello que te llevaba, mi hermana, a postrarte, a clamar, a meterte a la danza, a pelear, a ser una guerrera, ¿verdad? Porque es hermoso cuando alguien nos dice, hermana, somos guerreras, ¡wow! Pero cuando vamos a estas situaciones en las que se pierde la esperanza, en las que la esperanza va perdiendo su intensidad, en donde uno se queda frustrado porque uno ve que muchas veces esas situaciones son producto o se originan en cosas que nosotras mismas elegimos no cambiar o que nosotras mismas elegimos hacer, entonces es donde viene esta sensación de vulnerabilidad espiritual. Eva tuvo que esperar, y esa espera trajo un fruto, y ella llamó a su hijo Set, que significa Dios me ha sustituido, o Dios ha traído un sustituto. Y ella dijo, Dios me ha sustituido a Abel. Y cuando nace Set, comenzó la esperanza para ella y para usted y para mí. Porque si usted ve la genealogía de Jesús, usted va a encontrar que en sus ancestros, en esa genealogía, está Set. Todos hemos perdido algo, mi hermana. Todos hemos experimentado esa frustración de entender que hemos llegado a esa frontera donde debo reconocer que el mal está en mí. Pero justamente ese es el camino a través del cual podemos llegar a la esperanza, que siempre va a ser Jesús. En el tiempo correcto,
Jesús vino como el cumplimiento de esa promesa que Dios hizo desde Génesis capítulo 3, que nos prometió darnos salvación. Y Jesús siempre, día a día, no solamente una vez en nuestra vida, que experimentamos ser salvos del pecado y de la muerte y del infierno, todos los días Él nos salva de esta condición a la que el pecado muchas veces nos lleva, o a la que nuestras elecciones nos llevan para cosechar lo que usted y yo sembramos, sin ignorar muchas veces lo que la Biblia dice. Y estar a ese borde, estar al borde, hermana, en esa condición, nos lleva a la puerta de la esperanza. Cuando caminamos detrás de Jesús, hermana, siempre vamos a tener esperanza. Constantemente Él va a revelarse en cosas pequeñas, en lo que cada mañana cuando usted se despierta nos grita que Él siempre está ahí con nosotros. La esperanza siempre va a estar ahí. Si tú tienes una pérdida, no importa cuál sea, de qué tipo sea, tú tienes una esperanza en Cristo Jesús. Si hoy tú te sientes frustrada porque ves que hay circunstancias en tu vida que se originaron porque tú no actuaste a tiempo, porque dejaste pasar las cosas, porque no hablaste, o porque hablaste y dijiste lo que no tenías que decir, y eso originó una separación, originó un quebrantamiento en una relación o en una circunstancia, déjeme decirle, bendito sea su nombre, que hay esperanza en Cristo. Y Dios te inspira, te mueve, te empuja a encontrar la misma esperanza que Eva encontró. Y déjame decirte algo, mi hermana. La esperanza no es una aspirina, no es un analgésico espiritual que nos va a quitar el dolor. El dolor va a seguir, mi hermana. Pero tú puedes tomarte de una promesa que es real para tu vida y para la mía. Y entonces con esa promesa uno puede enfrentar la pérdida y la frustración para encontrarnos con esa experiencia de gozo al cual el Señor nos ha llamado siempre. Porque Él dice que el gozo de Jehová es el que nos fortalece. Y muchas cosas en mi vida, yo he tomado ese versículo no solamente como una bandera, sino yo de verdad le he pedido al Señor, grábalo en mi cabeza. Grábalo en las tablas de mi corazón, que no se me olvide que tú eres mi gozo, que nadie me lo quite, ni yo misma con mis pensamientos, ni yo misma con mis errores. Yo no quiero perder tu gozo, porque a través de ese gozo que tú pones en mí, soy fortalecida. En Efesios capítulo 1, por favor acompáñenme, vamos a nuestras Biblias, estoy casi terminando. En Efesios capítulo 1, versículo 18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál sea la esperanza de su vocación, para que tú sepas la esperanza a la cual tú has sido llamada, y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los altos. Pablo oró diciendo, en pocas palabras, he estado orando para que sus ojos puedan ser abiertos por dentro, para que entonces tú puedas conocer lo que la esperanza de Jesucristo es para ti. Tienes que ver que este Cristo resucitado que habita en tu corazón te da esperanza, mi hermana, que te puedes tomar de Él, que te puedes aferrar a sus promesas, que puedes depender de la esperanza que Él nos da como un ancla que fija tu vida, tu corazón, tu mente, tu alma, tu espíritu a esta roca firme que es Cristo Jesús. Y por eso en Romanos capítulo 5 versículo 1 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos, escucha, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Yo no tengo razón para avergonzarme de la esperanza que tengo, porque la actitud que Dios ha puesto sobre mí se ha derramado sobre mi corazón mediante el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Porque Cristo, aunque yo fui flaca, aunque yo he sido débil e incapaz, murió por mi impiedad, murió por mi iniquidad, para que entonces yo pudiera experimentar la gloria de Dios en medio de las situaciones. Todas las virtudes, mi hermana, todas las virtudes, todos los frutos del Espíritu tienen su origen en la disciplina. Si usted compró el libro de Romanos en Congreso, de ahí lo estoy tomando. Esta es una frase de la hermana Esparza. Todas las virtudes
tienen su origen en la disciplina. Ujú. Actitudes, hermana, que ya entendimos, que ya aceptamos, que ya hemos experimentado que al ponerlas por obra trae un bien a nuestra vida. Y seríamos necias si no nos mantenemos haciendo tal cosa, aunque sea por disciplina. No se trata que usted sienta, no se trata que usted vea algo o que le caigan rayos dorados del cielo, ¿verdad? La esperanza se obtiene practicándola. La esperanza se obtiene leyendo las promesas y practicándola en la oración. ¿Qué es lo que produce la esperanza? Y también voy a usar un ejemplo que la hermana Esparza usó en el estudio de Romanos. Ojalá lo puedas leer, ahí lo vas a encontrar. Y la hermana dice, déjenme decirles de qué manera se produce la esperanza, y lo hizo mediante un ejemplo. Y ella dice, ¿alguno de ustedes alguna vez ha querido algo? ¿Ha querido comprar algo? Y ha tenido que usar o requerir de un determinado tiempo para poderlo conseguir porque no tiene el dinero suficiente. A veces eso que queremos conseguir puede ser un trabajo también, o una bolsa, o quizás un instrumento musical, o yo qué sé, ¿verdad? Muchos de nosotros siempre hemos ahorrado para comprarnos un teclado, ¿verdad? O para comprarnos, yo qué sé, la mayoría de nosotros siempre hemos hecho ahorros, sobre todo los que somos músicos, para comprarnos, por ejemplo, un instrumento. Todos nosotros hemos querido alguna cosa alguna vez. Pero vamos a poner de caso que un día nosotros vamos pasando por una tienda donde están vendiendo esa cosa que tú y yo queremos. Y entonces checamos nuestro monedero, ¿verdad? Y vemos que pues no nos alcanza, ¿verdad? No tenemos ni la mitad de lo que se requiere para comprar aquello que tú y yo queremos. Pero decimos, algún día lo voy a comprar. Y cada vez que pasamos frente a esa tienda, la esperanza nos da una especie de puerta abierta hacia ese objeto, una meta, un sitio hacia el cual caminar. Llega el momento, después de que tú ahorras, en que quizás vas a poder comprar el objeto. Y cuando lo compras, hay una satisfacción, ya lo tienes, ya lo obtuviste. Pero déjeme preguntarle, mi hermana, ¿qué fue mejor? ¿Qué trajo más deleite a nuestro corazón? ¿Qué nos supo mejor? ¿La esperanza de obtener o el obtener aquello que queríamos? Porque una vez que nosotros obtenemos, decimos, bueno, ya lo tengo, ¿verdad? Quizás nos hace felices un mes, 2 meses, y después, si usted se compró, no sé, una caminadora que anhelaba para poder bajar esos 20 kilos de más que tiene, ¿verdad? Acabó de toallero ahí en su cuarto, porque pasó la emoción. Sin embargo, la esperanza es una expectación. Esta cosa que nos hace seguir hacia adelante. Esto que viene, esto que se establece en medio de nosotros y que nos hace confiar, nos hace tener una certeza. Y dice entonces Pablo, yo me glorío en esta cosa interna, en este regocijo de esto que espero y espero y espero. ¿Ah? Me glorío en eso que estoy esperando, que es el día en que yo pueda realmente poder conocer a Dios sin este estorbo que se llama pecado y que se llama carne y que mora en nosotros, que al fin seremos libres por completo para conocer de una manera eterna aquel que nuestra alma ama. Y eso es algo que tenemos que tener avivado, usted y yo, mi hermana, en nuestra voluntad, que esta esperanza esté ahí, siempre anhelante de que ese día llegue, para que entonces podamos gloriarnos en ese llamamiento que usted y yo recibimos, a estar en los 144,000, a formar parte de ese grupo que va a bendecir, que va a honrar al Señor. No es el lugar, sino el que vamos a poder verlo, en que vamos a poder contemplar ese amado rostro que tantas veces resplandeció sobre nosotras para traernos salvación. En Romanos 8:24, y con esto termino esta pequeña conferencia, mi hermana, que no es predicación, ¿verdad? Es un formato como tipo taller, ¿verdad? Porque en esperanza, dice Romanos 8:24, porque en esperanza somos salvos. Mas la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque lo que alguno ve, ya para qué lo espera. Pero si lo que no vemos lo seguimos esperando, entonces
por paciencia, sigámoslo esperando. No la pierda, mi hermana. Siga esperando esa redención diaria y continua, en medio de la pérdida, en medio de la frustración de saber que en medio de usted y de dentro de usted brota muchas veces aquello que es el origen de lo que usted vive. Pero no pierda la paciencia, sigue esperando, y que Dios en medio de esas circunstancias renueve en nuestros corazones esa esperanza, nos bautice con ese nombre longánime que nos ayuda a tener paciencia y podamos esperar confiadas su ayuda, su salvación, su mano que les decía hace un momento, que nunca se retrae para bendecirnos. Por paciencia, hermana, espere eso que todavía no ve, pero que confiadamente sabemos que muy pronto vamos a poder experimentar usted y yo. Cristo viene, mi hermana. Esperémoslo con una esperanza paciente, pero con una esperanza avivada, con una esperanza en regocijo y en gozo, para que el día que la trompeta suene, usted y yo podamos subir y encontrarnos con aquel que nuestra alma ama tan profundamente. Padre, te agradecemos por la esperanza. Te agradecemos porque tú eres nuestra esperanza. Te agradecemos porque podemos depositar nuestra vida, Señor, en tu corazón, no solamente en tus manos. Y podemos esperar con paciencia, con la paciencia que tu nombre produce en nosotros, ese glorioso día, Señor. Y si hoy, mis hermanas, si alguna de ellas está viviendo algún tipo de pérdida, levanta en ella la esperanza, mi Señor. Levanta en ella la convicción de saberse amada por ti y que pueda esperar en ti, Señor, la salvación, la sanidad, la restauración. Si hay alguna de mis hermanas que esté experimentando la frustración de saber que el origen de mucho de lo que vive hoy ha sido por causa de ella, Señor, y por ese pecado que mora en nosotros, que tu sangre poderosa se extienda a su corazón y tú rocíes con expiación su corazón y le justifiques delante de ti con amor, Señor. Y a cada una de nosotras, bautízanos con tu esperanza, y que podamos pacientemente, Señor, esperar el día de nuestra redención cuando la trompeta suene. Estamos listas, mi Señor, para ser transformadas, para ser conformadas a tu imagen y a tu naturaleza. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias por lo que tú eres en la vida de cada una de nosotras. Muchas gracias, amado Jesús, amado esposo de nuestro corazón. Te bendecimos y te alabamos. Amén. Que Dios me las bendiga, mis hermanas. Ha sido un gusto estar con ustedes. Gloríese en su esperanza. Que el Señor la bendiga.